Busquen en su escritura el libro a una comunidad que desde el siglo aproximadamente de la tercera parte, cuarta parte del segundo siglo, aparece el título de esta epístola. ¿A quién iba destinada? El primer siglo, llegaron los años 150 después de Cristo, los 180, y por primera vez aparece el título a quién iba destinada por Clemente de Alejandría. Allá en los años de 189, 190 después de Cristo aparece el título que nosotros tenemos como a los hebreos, pero en sus inicios no se sabe en sí esta carta, epístola, no se sabe, no tenía título, como en el caso específico de las Paulinas, Petrinas, Jacobinas, las Juaninas, que tenían un título. Esta no la tenía. Esa no tiene el formato de una epístola como tal. Al principio da las salutaciones, no esta de manera bruta, de manera concreta se introduce en el tema y da cierta información. El nombre de los hebreos aparece en el año 185 por Clemente de Alejandría. Se le da el título a esta epístola que vamos a estudiar, capítulo 7. Capítulo 7. Ya después Tertuliano, Eusebio, siglos después le ponen el título que aparece a través de Clemente, pero a partir de ahí, al inicio no tenía título, no se sabía, y existe mucha polémica en relación a quién es el autor, por la estructura que tiene. El autor de esta epístola habla del ritual levítico como un conocimiento que presupone que los lectores o los destinatarios van a tener, que estas personas por el texto griego manejaban la Septuaginta, no manejaban la hebraica, porque en el texto griego todos los pasajes definitivamente son paralelos a la versión griega. O sea, entonces por el contexto que se da, entonces no era una iglesia que estaba en Palestina, que estaba dirigida a Jerusalén, no. Era una comunidad que se piensa que estaba en Alejandría o en algún lugar del Imperio Romano, pero influenciada por la cultura griega, porque utiliza no la hebraica, utiliza la Septuaginta, o sea, la versión griega, para explicarles a estas personas sobre el ritual levítico, pero no tomando en cuenta desde lo que es el templo de Jerusalén, no. La estructura que va a manejar el autor de esta epístola es el tabernáculo. El tabernáculo en el desierto, eso es lo que va a ocupar en su peregrinación, es lo que va a usar, porque no hace mención para nada del templo o de alguna información de una época contemporánea del templo, no tiene que ver. El autor entonces se enfoca, dentro de toda la estructura que va a hablar, se va a enfocar a la persona de Jesús. Muchas denominaciones han alterado el sentido de la epístola y han atribuido que aquí de lo que se habla es de determinados hombres o personas que se han atribuido el nombre de sumos sacerdotes y que a ellos ejercen un sacerdocio universal mientras la humanidad exista. Han errado de manera total al interpretar así las escrituras, porque esta epístola habla de la persona de Jesús, habla de la persona de Jesús y cómo Dios hace su obra a través de Cristo. El profeta Isaías es uno de los que más habla de la persona del Mesías y de lo que él iba a hacer, pero el capítulo 26 de Isaías, ustedes lo pueden leer con calma en su casa, habla de una manera extraña, una manera rara, o que quizás en el tiempo en el que el profeta Isaías pronuncia sus palabras, da la profecía. En el capítulo 26 de Isaías dice, todo ese pasaje dice, Dios va a hacer algo extraño, así lo dice, va a ser algo raro y extraño, completamente extraño a todos, y a todos los va a sorprender.
A todos los va a sorprender, a todos. Va a ser algo raro y extraño. Entonces el profeta en todo ese pasaje da a entender que Dios iba a hacer algo contrario a todo lo planeado, de acuerdo a la situación que plantea el escritor y autor de Hebreos, o de esta epístola, escrita a un grupo de personas que conocían los rituales levíticos en el tabernáculo. No en el templo, en el tabernáculo, porque habla del tabernáculo, no habla del templo, habla del tabernáculo. Entonces son conocedores y a ellos. Y aquí en el libro de Hebreos va a hablar de un intercesor, va a hablar de un intercesor, específicamente de un intercesor, y va a hablar de que Jesús es el intercesor. Y el autor lo que busca entonces es que nosotros podamos comprender, que sus lectores puedan comprender que esta persona, que en este caso es Jesús, está totalmente equipado para un ministerio, para interceder de una manera completa y total, para poder ayudar a la fragilidad del ser humano en la tierra, y que Él es el único que tiene acceso al Padre eternamente y está condicionado plenamente y eternamente para poder satisfacer la necesidad de su pueblo, de los suyos. Ese es el propósito que tiene la autora. Entonces va a comenzar a decir algo que definitivamente a sus lectores sí les va a sorprender, como sorprende a cualquier judío o israelita converso, o que escuchó a Cristo, o que empieza a escuchar el Evangelio, el labio de los apóstoles. Les va a sorprender. A nosotros no se nos hace raro porque somos occidentales, pero quienes escuchan el Evangelio, quienes escuchan a Jesús, a quienes va dirigida la carta, la epístola de los hebreos, sí les sorprende cierta información que proporciona el autor, porque ¿cómo es posible, dijo Natanael a Felipe, que el Mesías venga de Nazaret, si de Nazaret no se ha levantado ningún profeta, que no ha leído los escritos? Desde ese punto de vista, entonces, el autor de los Hebreos va a decir algo que realmente va a sorprender en el capítulo 7, versículo 11 en adelante, que vamos a estar analizando. Dice: si la perfección hubiera podido alcanzarse mediante el sacerdocio levítico, pues se le dio al pueblo la ley sobre esta base, y hace una pregunta retórica. Que él mismo se va a contestar. Dice: ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote de la orden de Melquisedec y no de la de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. Entonces aquí dice algo que a nosotros no nos mueve mucho las ideas, para nada, pero a un judío sí, a un oriental sí. O sea, espérame, ¿cómo es posible que haya otro sacerdocio aparte del Levítico, si Dios fue quien lo estableció? O sea, a mí no me hables de otro sacerdocio. Hasta la fecha, por eso los rabinos y judíos ortodoxos rechazan a Jesús como el Mesías por asuntos de linaje, porque no ha logrado entender que Dios así lo determinó. Hay señas de que así era. Hay un dicho entre nosotros que dice, y con mucha razón, es que la liebre salta donde menos se espera. Sí, de donde menos se espera va a saltar la liebre. Albert Einstein cuando le preguntaron, le hicieron una pregunta en relación a lo que él hacía, la ciencia, dijo: la ciencia es como buscar un conejo en el campo. Sabes que ahí está, pero no sabes que qué hora va a aparecer, cuándo va tienes que estar listo para atraparlo. Así es la investigación, decía ese hombre. Así pues, el autor de Hebreos da una información hablando del linaje de Jesús. Y Jesús es superior sobre todos y por todos. Para el autor de Hebreos, entonces, la religión es un acceso a Dios, a la presencia de Dios como amigo sin impedimento. Pero él, como le está escribiendo a una comunidad conocedora de los rituales levíticos,
Para el oriental, para el judío, ¿cómo podía acercarse a Dios? De dos maneras. El acercarse a Dios era de dos maneras. Una, la principal, obedeciendo a la ley. El que la cumplía era amigo de Dios. El detalle es que todo el mundo sabía que nadie podía. Por eso, a la par de la ley, estaban los sacrificios levíticos. Por eso, todo el mundo tenía que ir en obediencia a la ley. Para poder hacerse amigo de Dios, tenía que ser un sacrificio, porque se reconocía que esa obediencia perfecta estaba fuera de la posibilidad de cualquier persona, y ahí estaba el sistema del sacrificio levítico. Por eso se estableció la línea sacerdotal a través de Leví, que es lo que habla aquí el autor de Hebreos capítulo 7. Cuando uno era culpable de quebrantar la ley, el sacrificio correspondiente remediaba esa ruptura, pero era a través del sacerdocio de Aarón. Por eso tiene ese problema el rey David con su amigo Usa. Cuando va a cargar el arca, a David se le olvida y la carga como puede. La coloca sobre un carro jalado por una yunta, por bueyes. Lógico, se va moviendo, se cae, la toca Usa, lo mata. Dios lo mata. Y le dice, David investiga, pregunta a Dios y le dice, es que la tienen que cargar los levitas. Esa era la línea, los levitas. Pero dentro de toda esa cuestión hay una señal en el Antiguo Testamento de una figura a la par de Abraham, que es Melquisedec. Melquisedec era una persona, hay algunos que porque ven una teofanía o una manifestación de Jesús encarnado, puede ser, pero vamos a ver el hecho como tal. Melquisedec, la pregunta en relación a Melquisedec es cómo él era sacerdote, si no era del linaje de Leví, y por qué Dios permitió que hicieran un pacto y que él le diera la bendición a Abraham. Sí, pero ¿cómo? Si el que debe de impartir la bendición es Abraham, no otro. ¿Y por qué un extraño viene? Y así hay figuras a lo largo del Antiguo Testamento en donde aparece otro tipo de sacerdocio legitimado por Dios, que sorprendía a los demás. Lo mismo pasa con Jetro. Llega Jetro junto con el grupo de presbíteros, ofrece sacrificios a Dios, dejando a un lado a los levitas. ¿Por qué se permitió? Y Dios los acepta. Entonces esa figura de otro sacerdocio estaba de manera velada a la par de los sacerdotes de Aarón, que es a lo que se refiere el autor de los Hebreos. Y a eso hace referencia cuando dice, el levítico estaba limitado, dice. El sacerdocio levítico tenía sus limitaciones. Sin sacrificios no se podía cumplir la ley. El sistema levítico, en cuanto a la perfección del ser humano como tal en su alma, era incapaz e ineficaz de restablecer la relación con Dios que el hombre había perdido. El hombre había perdido su relación con Dios. El sacerdocio levítico dependía de cosas físicas, desde el principio hasta el fin. No tenía estabilidad, y de eso habla el autor de Hebreos. Porque dice, ¿por qué había que suplirlo? Porque toda esa línea sacerdotal de Aarón solo era una figura del verdadero sacerdote e intercesor del pueblo. Del verdadero intercesor del pueblo. De eso es de lo que habla el autor de los Hebreos. Eso es lo que está diciendo, a lo que él se refiere cuando él se refiere de que Jesús es superior, porque el sacerdocio arónico era limitado, solo a una descendencia. Inclusive había que checar los linajes, había que checar el cuerpo del sacerdote, el físico, lo dejaban como Dios lo trajo al mundo, y de acuerdo a las cuestiones judaicas, Levítico 21 del 16 al 23, son cerca de 142 defectos físicos que impedían o descalificaban un sacerdote. 142 defectos. Lo desnudaban completamente, lo checaban y observaban su crecimiento. Si tenía un defecto, era descalificado, no servía.
Entonces, a eso se refiere el autor de Hebreos. Ningún ser humano, como algunas denominaciones afirman, que sí, hay hombres que ocupan el lugar del sumo sacerdocio. No pueden ocuparlo. No pueden ocupar la Vulgata maneja Pontiac, o sea, hacedor de puente. El único hacedor de puente, dice el Hebreos, el autor dice, es Jesús. Porque los humanos, lo humano que dejó está limitado, están defectuosos, estamos defectuosos. Entonces, al referirse aquí en el libro de Hebreos a la intercesión de Jesús, entonces va a decir cosas raras. Una es que el Mesías no viene de la tribu de Leví, como se supone que debería de ser. Viene de Judá. A nosotros no se nos hace raro, pero a un judío es pegarse contra la pared, darse de topes contra la pared, porque no era el de linaje. Por eso, hasta la actualidad, a Jesús el judaísmo lo tacha como de un falso profeta, un falso Mesías, por esa situación. El escritor usa de las profecías, el autor de Hebreos, hace hincapié de ciertas estructuras del Antiguo Testamento, para que puedan ellos entender que Jesús viene por parte de Dios. Cuando dice, Dios mismo se compromete. Miren, Dios no necesita nunca hacer un juramento, porque es imposible que no sea creíble creer en la palabra de Dios. O sea, es un absurdo decir que Dios promete hacer algo. Él no tiene que prometer algo, es Dios. Eso es algo, a nosotros no se nos hace raro, pero decir que Dios va a confirmar su palabra con un juramento, como lo señala aquí, dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, en el Salmo 110, versículo 4, del cual hace referencia el autor de Hebreos, de esta epístola. Dice, Dios juró. Espérate, Dios no tiene por qué jurar con nadie. ¿Por qué va a jurar si Él se basta a sí mismo? Mas sin embargo, lo que está diciendo el autor es que si Dios ha jurado, lo que dice es que es algo importante y de suma capital. Dios ha jurado que será para siempre. Jesús es la garantía de ese juramento. Aquí hay una palabra que es enguíos o enguillos, como se le quiera llamar, en cuanto dice Jesús es la garantía. Jesús es la garantía de un pacto superior. Esa garantía se usa para... En el Antiguo Testamento, cuando un rey iba a atacar y a matar a los sacerdotes, dio órdenes a sus oficiales, y les dijo, cualquiera que me deje escapar a uno de los sacerdotes que atrape, su vida será por la de otro, será como garantía. Si a ti se te escapa el prisionero, le dicen, hablando de Atalía, en el Antiguo Testamento, le dicen, si tú dejas escapar a uno de esos herejes, te voy a matar a ti. Le dice a sus oficiales antes de tomar a los prisioneros, antes de entrar al recinto donde estaban adorando a Baal. Entra este hombre, este varón, con todos sus oficiales, toman a los sacerdotes de Baal, que son 800, y cada oficial toma a uno como rehén. Ahí viene esa palabra, ahí viene el uso. Si uno de ellos soltaba a su prisionero, el otro, sin más ni más, lo mataba. Esa era la garantía. Eso significa la palabra enguillos en relación a Jesús. La vida de él fue por la de otro, se dio como garantía. Se usa para que alguien responda por un prisionero de muerte. Tiene que garantizar la vida del prisionero hasta que sea juzgado, que garantiza que se va a respetar el acuerdo. Es la palabra que se utiliza aquí. La vida de uno por otro. Y eso dice el autor de Hebreos, dice, Jesús es el reo. Viene diciendo, es el reo de muerte. Él se comprometió por mí hasta el final. Fíjense que eso es consuelo para el alma, Pues aquí todos estamos llenos de defectos.
El Señor lo dijo, que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Nadie es perfecto. No esperemos perfección de nadie. No esperemos perfección de nadie aquí. Esperemos un perfeccionamiento, honestidad, integridad, vidas en verdad. Alberto Motesi, esto una vez lo comenté y lo vuelvo a comentar, Alberto Motesi lo dijo en su libro Mi Pasión, cuando una persona en Argentina se le acercó y le dijo, che, boludo, ¿qué hago si ando buscando la iglesia perfecta? Bueno, le dijo él, no hombre, bueno, cuando le encuentre la iglesia perfecta, te voy a pedir un favor, sí, che, boludo, dime, pues no te quedes porque la vas a echar a perder. Sí, iglesia, somos imperfectos, somos perfectibles. La palabra es tamín, usada cuando Dios se está refiriendo a Job. Dice, ¿no has visto varón, ish, tamín? O sea, hombre perfecto, o sea, perfectible, moldeable, disponible. Así, sí, erré, ayúdame. Por eso, a eso se refiere el libro de Hebreos. Sí, fallamos, pero hay alguien quien es fiador, quien es intercesor, quien nos ayuda y nos capacita para seguir adelante. Alguien que su vida fue por la mía y respondió por mí hasta el final. Yo voy a ser pesado en balanza y lo más seguro es que hay faltas en mí. Pero aquí dice Hebreos, dice el autor, hay alguien que es tu garantía, que está allá arriba. Esa es tu confianza, el que fue por ti, el que garantiza que el acuerdo que se va a respetar, que se va a llevar a cabo, Jesús es el que entabla, porque nunca será desfasado, nunca será cambiado. El sacerdocio levítico, arónico, dice el autor de esta epístola, dice, Aarón murió su hijo, y murieron un montón. Inclusive sus hijos murieron estando él vivo, cuando van y ofrecen un sacrificio extraño a Dios, y Dios los mata. Y está ahí, y sus hijos de él, de línea directa, los mata. Murieron. Se dio todo el linaje. Pero aquí, en relación a Jesús, el autor de Hebreos ocupa una palabra que es aparabatos, utilizada en términos legales. Aparabatos, dice, un juez establece su decisión que debe permanecer aparabatos, es decir, inalterable. Jesús es insustituible. Jesús, dice, es un sacerdocio aparabatos. Ayonan aparabatos ejei, tenemos un sacerdote para siempre, inalterable, no puede ser desfasado, nunca será quitado. Es inviolable, intransferible, no se puede transferir o la intercesión de Cristo, de lo que Él es como persona. Dentro de las cuestiones doctrinales que tenemos nosotros como iglesia protestante está la adopción. Somos adoptados hijos de Él, hijos de Dios. Pero nosotros jamás, o como hay algunas denominaciones por ahí heréticas, dice que podemos ocupar, llegar a ser, no, aquel texto es un término que es inalterable, su sacerdocio, su intercesión, su decisión es inapelable. Describe que es, ninguna persona sobre la faz de la tierra, nunca ni jamás puede tomar el lugar de la persona de Jesús. No se puede transferir a ninguna persona. Es imposible, es intransferible. Es intransferible lo que Cristo ha hecho. Su intercesión es eterna y por siempre. No se va a cambiar. Es único, es universal. Le pertenece a Él. Se lo ganó Él. Es imposible despojarlo. No lo puede pasar a ningún otro. Es estable y es eterno. No es tan maleable como el otro. Por eso tendría que desaparecer el otro. Y tenía que venir otro sacerdocio, otro intercesor, con una nueva condición, la de la fe, la de la redención. Jesús es y seguirá siempre el único, porque permanece para siempre. Permanecer para siempre
¿Qué es lo que habla aquí en cuanto a la intercesión de Jesús? El autor es parameneín, que significa seguir en el oficio y continuar en una calidad de servicio eternamente. Jesús está al servicio del pueblo para poderlo ayudar y socorrer. Estando en la tierra, ayudó a la humanidad. Estando en el cielo, con mayor razón, puede salvar de manera indefinida a cada uno de los que han creído y confiar en Él. Por eso es intercesor. Hace valer la eficacia y la eficiencia de su obra, de Jesús, de la cual el cristiano se aprovecha y se vale. El Cristo intercede por nosotros. Miren, hay situaciones en la vida, en tu vida y en mi vida y en la de los hijos de Dios redimidos, adoptados por Cristo, en la que nosotros de veras no podemos meter ni las manos. Hay factores que nos afectan, pero no los controlamos nosotros. Hay fuerzas alrededor del cristiano y de la iglesia ajenas a nosotros, completamente ajenas. No podemos decidir si va a llover o no va a llover. No podemos decidir el sexo del hijo, el color de los ojos. Yo no puedo decidir en qué familia voy a nacer, o quién va a ser mi padre, o quién va a ser mi madre. Eso yo no lo decido. Son factores ajenos a nosotros, no los podemos controlar. Si a veces nuestra propia voluntad y apuradamente la controlamos nosotros. Sí, si a veces eso lo habla el apóstol Pablo. Si apuradamente te puedes controlar, tú tienes una lucha interna. Te dice sí, disculpe la expresión, estamos como la chimotrufia, de repente decimos que sí, después a la mera hora que no. Sí, es la lucha, la batalla. Entonces necesitamos a alguien que nos entienda, que nos comprenda. Necesitamos un amigo, alguien que me comprenda, que me entienda, que eso significa intercesión, que viene aquí, la palabra que intercede eternamente, dice, para siempre, viene a interceder eternamente, dice, vive para interceder por siempre, por ellos, por su pueblo, interceder. Jesús se encuentra contigo. Se encuentra contigo para ayudarte, para tenderte la mano, pero también se encuentra con el Padre. Eso es interceder. Él va y habla con el Padre. Se encuentra con el Padre eternamente y para siempre, para buscar auxilio, buscar el bien, bendecirnos, ayudarte eternamente. Sí, hay factores que no controlamos y que a veces son factores maléficos para causarnos daño, para causarnos mal. Los daños físicos no hay problema, se curan, pero los daños del alma, de lo que no se ve, ahí sí requieren un médico, requieren alguien que venga y resane, restaure, nos ayude, nos quite las angustias, las aflicciones, los temores, los miedos, los traumas complejos. Necesitamos a alguien que venga, que me conozca y en el cual yo pueda confiar, le pueda decir yo las cosas, si ustedes quieren, más cochambrosas que hacemos, o pensamos o meditamos, y que dan pena decirlas. Miren, los persas prohibían hablar de cosas que no convenían. Las penas eran capitales, ¿sí? Decir un chiste de muy mal gusto, o hablar de cosas pecaminosas que no ayudaban para nada, que solo ahondaba en la amargura, el rencor, el resentimiento, la ira, la contienda, que para los filósofos griegos eran los vicios del alma. Para nosotros vicios es el cigarro, para los griegos eso no era vicio. Vicio, una vida amargada; vicio, una vida frustrada; vicio, una vida sin propósito; vicio, un mentiroso. Eso era vicio y a eso se refieren los persas. Y ese es el sentido del cual Cristo intercede, para quitarnos cuestiones que nos pueden perjudicar y dañar. Algún día vamos a partir y vamos a morir. Y el cuerpo lo podemos tener bien, pero el alma requiere un intercesor, requiere alguien que le esté resanando, que le esté cuidando, alguien que le esté guiando, que le esté pastoreando.
Por eso dice Jesús, nos conviene alguien así, alguien que esté libre, limpio, puro. Ojo, cuando nos referimos, cuando Hebreos se refiere a que Cristo es santo, no está pidiendo la opinión nuestra, no está pidiendo mi consentimiento, el mío. No. Cuando dice Jesús es santo, se está refiriendo al Padre, se está refiriendo a Dios, a las condiciones, al lineamiento de Dios, no el nuestro. Jesús no tenía que convencerme a mí o a la humanidad de algo. No, a nosotros no nos tenía que convencer en el buen sentido de la palabra de lo que Él era en relación al Padre, a su obra de intercesión o de sacerdocio. No tenía que convencer a nadie. Por eso no ofreció pecados, no pagó los pecados por sí mismo, que dice aquí. Dice, Él no pagó pecados de Él, pagó los pecados de la humanidad. Él era santo, siempre lo fue, puro, limpio, amiantos, totalmente libre de toda clase de defecto que pudiera impedirle acercarse al Padre. Nunca hizo daño a nadie, jamás hizo daño, nunca lo planeó, nunca lo pensó. Él es perfecto en todo, sin defectos, separado de los pecadores. Y ese sentido de separado de los pecadores es que Jesús era completamente humano, pero una vida perfecta humana. En Jesús se encontró la perfecta humanidad, o en Jesús se encuentra la humanidad perfecta. Miren, ser cristiano es ser humano. Cristo viene a recuperar la humanidad perfecta en nosotros. Él la recupera para podernos acercar al Padre. A eso se refiere. Irreprochable, puro, limpio. Nos convenía alguien así, perfecto, que me entendiera, que te entendiera a ti, pero que nunca hizo daño a nadie, perjudicó. No, totalmente perfecto. Alguien que te pudiera entender a ti y a mí, ofrecido una sola vez y para siempre. Sí, y eso es bueno saberlo. Qué bueno que el autor de Hebreos plasmó eso en esta carta. Alguien perfectamente cercano a mí y perfectamente cercano al Padre. Alguien que me entendiera, que te entienda, que te pueda comprender, que pueda saber tus aflicciones, que pueda saber tu dolor. Puedes venir al presbiterio para que se ore por ti y se hace con mucho gusto. Ayunamos, pero tu dolor solo lo sientes tú. Tu angustia la sientes tú, en última instancia. Y la carga al final de cuentas la cargas tú. Yo vengo y oro y le pido al Señor que te dé fortaleza. Pero el que sí te entiende es este, del cual nos habla este epístola de Hebreos. Alguien que tiene la capacidad, la fortaleza para poderte ayudar todos los días de tu vida, que pagó un precio muy alto, que te comprende y que te ayuda. Claro que vale la pena ir a Él. Por eso el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, en la última parte, dice, vayamos a Él confiadamente. Confía en Él. Pon tu confianza en Él. No desconfíes en Él. Confía en Él. Deposita tu vida en Él. Puedes reposar en Él. Puedes contarle tu vida. No tengas ningún temor. Él no te va a fallar. Él te va a entender. Te va a comprender. Es tu amigo. Roberto Carlos compuso una canción que se llama Amigo. Esa canción de Amigo es un himno compuesto para Cristo. Y bien compuesto, donde describe como un granito de arena lo que Cristo es para nosotros, hablando en nuestro vocabulario, un vocabulario conocido a nivel mundial. Tú eres mi amigo del alma, que estás conmigo en toda jornada. Sonrisas y abrazos a cada llegada. O sea, Dios no te va a recriminar. Si fallaste, ve, pídele perdón. Y si tienes un logro y estás feliz, también compártelo. Dile, Señor, gracias, estoy feliz. O Señor, estoy triste, ayúdame. Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada. Él no te va a reprochar, no te va a echar fuera. Si Él es tu amigo, para eso vino, para tenderte la mano, estar contigo, no abandonarte. Hay un libro que se llama Más allá del perdón, que escribió
un norteamericano ahí, se llama Más allá del perdón, y dice una frase muy triste, la verdad, que a veces es para que nosotros nos pongamos a pensar. Dice, el único ejército que abandona a sus soldados, dice, es la iglesia. Yo lo leí, dice, está más allá del perdón, dice, se llama Más allá del perdón. Y así lo dice este hombre. Se me quedó grabada esa frase, y por ahí tengo ese libro. Y lo he leído, lo he analizado. Y ese libro habla de la eterna amistad y de la eterna intercesión de Jesús por un alma aquí en la tierra. Porque el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a casa. Que lleguemos a casa. Hizo el sacrificio una vez por todos los pecados de ellos y se ofreció a sí mismo para siempre. Un intercesor eterno que te va a llevar de regreso a casa. Tarde que temprano, a la buena o a la brava, terminaremos nuestro camino aquí en la tierra. Pero mientras hay que sacarle provecho. Ve a Él, pídele ayuda, pídele socorro. Él es insustituible, te va a ayudar. Él desea que vivas esta vida de una manera que des frutos. Que des frutos, una vida piadosa, misericordiosa, bondadosa. Haz el bien cada vez que puedas. Y si pecamos, hay que pedir perdón. Arrepentirse y cambiar. En lo que puedas ayudar, ayuda. Aporta a la iglesia. Si puedes dar tu ofrenda, hazlo con mucho amor. Si puedes dar tu diezmo, hazlo con mucho amor. Si puedes ayudar a cargar una banca, ayuda. Es tu tiempo, es tu vida. Dios nos va a ayudar a llegar hasta el final, a toda su iglesia y toda la faz de la tierra. Por eso, el libro de Hebreos dice que es el intercesor por siempre y por toda la eternidad, para ayudarnos para siempre y por toda la eternidad. Es un amigo que no falla. Hay un poema que lo he repetido muchas veces y no me cansaré de hacerlo. Lo escribió un ministro en la Edad Media aquí en México, que a nosotros nos mueva a amar a Dios, la obra de Cristo. Y lo más interesante de todo esto es que aún hasta hoy camina contigo, no te deja, está contigo. Sí, no estás solo. La iglesia no camina sola, Él está contigo. Donde quiera que vayas, está contigo. Aun cuando pecamos, Él ahí está, viéndote. Y no te manda al infierno, te mira con compasión y nos espera para ir con Él, para pedir perdón y cambiar. En el pecado no hay nada bueno, solo hay muerte, dolor, tragedia, frustración, amargura, resentimiento, odio, rencores. Eso es lo que hay. Cosas que por eso el libro de Hebreos en el capítulo 12 dice, raíces de amargura por las cuales muchos se han extraviado. No, Dios nos quiere librar de eso. Vayamos a Él que las arranque. El poema dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de adorarte. Muéveme y muéveme el verte en una cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno yo te temiera. Que nos ame el eterno amor que el Padre tuvo por nosotros y que Cristo tiene hasta el día de hoy para caminar con nosotros, intercediendo para cumplir la labor que tenemos. Dios te ama, Cristo te ama, y eso es más que suficiente. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos concedes, por tu amor y tu bondad. Tu palabra nos enseña que tú eres el intercesor por excelencia, perfecto en todo, encarnado, Señor, humanado, la perfecta humanidad para entendernos, para comprendernos, para ayudarnos, para sacarnos adelante, Dios.
Tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes nuestra vida, desde la punta de nuestros pies hasta la punta de nuestros cabellos. Conoce nuestras alegrías, conoce nuestras tristezas, nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoce nuestra vida. Tómala en tus manos, Señor, tómala. Y síguela moldeando a tu imagen y a tu semejanza, Padre, hacia el día de Cristo. Padre, sigue siendo nuestro intercesor, sigue siendo, Señor, nuestro sacerdote, nuestro amigo, nuestro compañero. Sigue siendo nuestro mediador, el que nos ayude en nuestras flaquezas, que nos ayudas a seguir adelante, el que cargas nuestra carga. Tú cargas nuestras angustias, nuestras aflicciones. No estamos solos, tú caminas con nosotros. Toma nuestra vida, toma nuestras cargas, toma nuestras enfermedades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros momentos de felicidad y de alegría. Todo te pertenece, Señor. Todo lo que somos, Señor, tómalo en tus manos. Bendice a Maranata. Hasta hoy tú le has ayudado a caminar. Sigue siendo tú su Señor, su abogado, su intercesor. Cúbrela con tu sangre, con tu amor y tu bendición. Tú seguirás intercediendo por tu pueblo hasta el día en que regreses por nosotros. Gracias por tu compasión. Gracias porque eres un amigo, porque en ti hemos encontrado consuelo y hemos encontrado la fortaleza para seguir viviendo esta vida, que es hermosa y es preciosa. Es hermosa porque la creaste para nosotros. Es preciosa porque vale la pena sonreír, vale la pena tenerte como Salvador, vale la pena tenerte como amigo, vale la pena todo lo que has hecho por nosotros. Tenemos una familia, tenemos hijos, podemos ver los nietos, podemos compartir una comida, un alimento, podemos predicar tu palabra, el evangelio, podemos hacer algo en tu nombre como comunidad. Bendice a los maestros de escuela comunidad, a los presbíteros, diáconos, maestros, padres de familia, hijos, nietos y abuelos. Padre, guíanos, sigue intercediendo por nosotros, Señor, como siempre lo has hecho. Gracias por tu amor y tu bondad en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.